Este coloquio es oportuno, aunque no oportunista. Me explico. Allá por marzo tuvimos una reunión, la reunión del Consejo de Alumni en Salamanca, y allí uno de los miembros de nuestro consejo asesor, Bernardo Hernández, que fue alto directivo en Google, que es uno de los inversores más importantes de este país en proyectos digitales, salmantino, quizá muchos le conozcan, me planteó durante la comida, porque coincidimos en la comida, que se había quedado con ganas de hablar sobre un asunto que salió en el debate que tuvimos allí, que fue el de la ciberseguridad, que le hubiera gustado preguntar más a Araceli Mangas sobre la cuestión. Y dijimos, pues nada, pues el acto que hagamos en Madrid en verano, a principios de verano, como el año pasado, pues lo podemos dedicar a este asunto. Esto fue mucho antes de que el ciberataque del virus WannaCry se convirtiera en noticia global. Yo creo que es el primer ataque que alcanza, el primer ciberataque, desde luego no es nuevo, pero el primer ciberataque que alcanza tal repercusión informativa en todo el mundo, ¿no? Y, en fin, el asunto cobra aún más actualidad, pero es que la semana pasada diversas empresas e instituciones de todo el mundo sufrieron un nuevo ciberataque. Y esto, como seguramente nos va a decir alguno de nuestros ponentes, es solo la punta del iceberg de lo que realmente está pasando. En cualquier caso, no nos planteamos este coloquio como un coloquio para expertos. Bernardo Hernández al final no puede estar por un problema de agenda, pero sí nos acompañan Fernando Morón, teniente coronel del Mando de Ciberdefensa, Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público, y Rubén Frieiro, socio de Deloitte, experto socio de riesgos tecnológicos en Deloitte, experto en riesgos en ciberseguridad. Y quería empezar con Fernando por lo que decía, no queremos que sea un coloquio para expertos, vamos a empezar por lo más elemental, y es ¿por qué hay tantos virus informáticos? ¿Esto es incontrolable? ¿No se pueden hacer programas sin virus? Gracias, José Luis, y buenas tardes. Es un placer estar aquí y aceptar esta invitación. Y una puntualización antes de hablar. Lo que yo voy a decir es producto de fuentes abiertas, está disponible en Internet y en ningún caso es postura del Ministerio de Defensa. O sea, que son opiniones pues, de mi área de trabajo, ¿no? ¿Por qué hay tantos virus? Pues porque Internet se ha creado y ha sufrido una evolución hasta contaminar, en el sentido bueno de la palabra, todos los aspectos de nuestra vida sobre unos fundamentos inseguros. No estaba pensada para proporcionar seguridad. Inicialmente estaba pensada para proporcionar supervivencia en un entorno militar frente a bombas atómicas. Cuando luego salió en las distintas evoluciones el protocolo HTML, tampoco se pensaba en la seguridad, era un foro académico, etcétera, etcétera. Es decir, el fundamento de Internet no es proporcionar seguridad, es proporcionar otras cosas. A ello se ha añadido la industria informática, que ha contaminado también, de nuevo positivamente, todas las áreas de nuestra vida, en las cuales la principal motivación es el mercado. Hay que producir muy rápido, lleva un ritmo de innovación muy creciente y entonces nos hemos acostumbrado a sufrir y a aceptar productos defectuosos. Y con la dinámica que hay actualmente, las líneas de código de cualquier programa y la interacción tan grande de los sistemas, es muy difícil decir que hay una seguridad. Es muy difícil asumir, a no ser que cambien totalmente las reglas de juego, que vamos a tener productos seguros en todos los frentes. Hay errores. Una estadística, por ejemplo, de un artículo es que la media de una aplicación móvil de vulnerabilidades que lleva es de 14 vulnerabilidades. Estoy hablando de una aplicación móvil. Multipliquemos por cuántas tenemos, cuántas existen en el mercado y todo el rango de productos informáticos que vivimos cotidianamente. O sea, es un mundo inseguro. Buenas tardes. Araceli, como le dijo un futbolista a un cantante, con nosotros empezó todo. Contigo empezó todo. Empezó en Salamanca. Y se refería hace un momento José Luis a ese momento en el que, no sé si por casualidad o no, pero empezamos a hablar de ciberseguridad. Yo no sé si en estos términos, pero yo te planteaba una pregunta entonces que sigue siendo pertinente hoy o más pertinente aún, y es si este mundo inseguro en el que claramente vivimos necesita nuevas reglas, necesita nueva legislación o con la que hay, quizá interpretada de manera diferente, ya es suficiente.
No es necesario absolutamente para combatir las inseguridades del ciberespacio nuevas reglas. Es decir, en principio hay ya muchas reglas en el planeta, muchas reglas en las relaciones internacionales y el conjunto de reglas nos sirven, tanto cuando se trata de situaciones de ciberguerra como el ciberdelito, es decir, las actuaciones ordinarias, como incluso en ciberespionaje y también, naturalmente, en ciberterrorismo. Es decir, hay normas adecuadas en vigor para el mundo convencional y que se pueden trasladar al mundo también del ciberespacio. Y en algunos casos sí que ha habido reglas específicas, sobre todo en relación con el ciberdelito. Además, nosotros los europeos, no me refiero a la Unión Europea, más allá el Consejo de Europa en 2004 hizo un convenio que en principio estaba pensado para nosotros, pero se abrió la negociación incluso a Estados Unidos, a Japón, a México, a Australia, y muchos estados del mundo forman parte de ese tipo de convención que es específica para atacar el ciberdelito, digamos la delincuencia ordinaria, la delincuencia común. Y sobre todo para ponernos de acuerdo que es efectivamente ciberdelito, la tipificación, los hechos que conducen a la consideración de un delito y por tanto que todos estemos de acuerdo en la antijuridicidad y en la tipificación. Y luego también, por tanto, en la persecución cuando se trata de ese tipo de actividades ordinarias. Para el ciberterrorismo hay tantas reglas que lo que hay que hacer es aplicar ese tipo de reglas. Y es verdad que se intenta un convenio general, pero el ponerse de acuerdo en la definición de delito, ya con carácter general de lo que es terrorismo, incluso a pesar de lo ocurrido en el 2001, no ha habido todavía consenso porque hay percepciones ideológicas, políticas muy distintas que tamizan actuaciones que muchos podemos considerar de terroristas, pero en algunos casos realmente son insurgentes contra el ocupante y por tanto entran dentro del derecho de la guerra. Es decir, es muy difícil considerar el terrorismo como un concepto global y por tanto de momento va a ser muy difícil tener un convenio específico para atacar, por ejemplo, el ciberterrorismo. Y en materia de ciberguerra ya está claro que está prohibido el uso de la fuerza y no importa si es en mar, tierra o aire. De hecho, la propia Alianza Atlántica viene considerando de que el espacio, el ciberespacio, es el cuarto espacio en el que pueden ocurrir hechos de guerra y donde puede haber ataques y, por tanto, prohibidos por la prohibición general de que ningún Estado puede atacar a otro, no importa por qué medio utilice. Igualmente, el problema de los drones, pues también en cierta medida se puede utilizando las reglas del derecho internacional y del derecho humanitario. De hecho, la OTAN, en un centro que tiene en Tallinn, como consecuencia además precisamente de un ataque que hubo en el 2007 a Estonia, creó un centro que es fundamentalmente un centro de pensamiento, de crear una doctrina de la Alianza Atlántica para este tipo de ataques y las reglas de Tallinn, que es un manual que además está publicado, ya lleva varias ediciones, publicado por la Universidad de Oxford, y establece allí unas 100 reglas de cómo hay que aplicarlas, adecuarlas cuando se trate de ciberguerra. Es decir, que a veces ya hay demasiada inflación de convenios, de normas consuetudinarias, lo que hay que hacer es aplicarlas. En el mundo en el que tú te mueves, lo que vemos, digamos, lo que salta a los medios es solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo todos los días con la ciberseguridad a todos los niveles, empresarial, institucional. Yo creo que sí. Lo primero también agradecer a los participantes que me acompañáis aquí, a los cuales me hacen sentir pequeñito en este tema, a los organizadores por invitarme y sobre todo también me hace sentir pequeñito dos periodistas de vuestra talla, pues yo no aspiraba en mis aspiraciones más lejanas a sentirme entrevistado por vosotros, ¿sí? De ciberseguridad, lo que sea. Es cierto, ¿no? La sensación es que vemos o se hace público solo, digamos, ese 10, ese 20% de las cosas que trascienden porque verdaderamente son graves y verdaderamente tienen impacto. Y sobre todo porque a diferencia a lo mejor de otras culturas como es la anglosajona o la americana, donde precisamente se insta a las organizaciones a dar publicidad, esa disciplina de mercado, ¿no?, de dar publicidad cuando tienes un incidente para alertar a aquellos terceros que se hayan podido ver afectados por él, pues a lo mejor en Estados Unidos e Inglaterra es mucho más fácil encontrar información sobre los incidentes que ocurren, ¿no? Aquí en la cultura nuestra española no es así, no es así. Y de hecho toda voy a llamarlo así, perdona Maraceli, la avalancha regulatoria que se nos viene encima con la nueva directiva NIS europea, con el nuevo reglamento de protección de datos, con la regulación del Banco Central Europeo para entidades financieras, la propia ley de protección de infraestructuras críticas,
pone el foco en que las entidades que se ven afectadas por incidentes los tengan que comunicar y, en parte, para poder medir en qué medida los mecanismos de defensa que tenemos pues, verdaderamente son eficaces y dar esa respuesta. Por darte un dato simplemente, uno de los aspectos, cuando hablamos de valoración de ciberseguridad, hay un estudio, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones publica un índice de ciberseguridad de países. La ITU depende de la ONU y es un organismo independiente. Son 180, 190 países los que analiza. España ocupa el ranking 54 de todos esos países, probablemente uno de los últimos europeos. Y uno de los aspectos en los que suspendemos es en la medida, en la métrica, en conocer cómo impactan los incidentes de ciberseguridad a nuestras empresas y a nuestra economía en el día a día. Imaginemos que yo contrato un servicio que me dice, sí, pero tengo que saber quiénes son todos tus amigos, y por dónde te mueves, y qué sitios ves, y qué es lo que compras, y un montón de cosas así, y además me cedes licencia a usarlo y lo puedo usar con terceros. Dices, no, oye, yo soy muy celoso en mi vida, no quiero que sepas qué estoy mirando. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en el mundo virtual sin darnos cuenta. Si nos damos cuenta y lo asumimos, es perfecto, pero si acumulamos todo lo que estamos haciendo que puede ser utilizado en nuestra contra, tanto individual, familiar como profesionalmente, en el mundo de Internet, nos daríamos cuenta de que el equivalente físico sería pues, vivir en una casa con las puertas abiertas, salir en invierno sin ropa a 20 bajo cero, o sea, corremos unos riesgos tremendos. Como ha dicho Asustar, pues esta mañana antes de venir pues hice una búsqueda en este entorno, ¿no? En el entorno de 1 kilómetro desde este punto geográfico, ¿no? ¿Cuántos dispositivos y cuántos servicios estaban declarados en Internet? Y los datos asustan, porque están declarados muchos servicios, pero uno empieza a picar y encuentra servicios totalmente inseguros y entra en empresas, en cámaras web de empresas, que a su vez están desprotegidas, o sea, ves el cajero, pero es que a su vez está desprotegido y puedes usar esos servidores y esa informática para, por ejemplo, alojar contenidos de pedofilia, cosa que están haciendo los delincuentes, y las fuerzas, la Guardia Civil irá a ese centro diciendo, usted está distribuyendo contenidos. Yo no, si yo vendo lo que sea. Hay infinitos casos, hay impresoras de empresas y de centros oficiales abiertas con el protocolo SMB, el de WannaCry, a través del que se infectó. O sea, tengo aquí las cifras y realmente espantan, porque estoy hablando en el entorno de 1 o 2 kilómetros cuadrados, de cientos de miles de dispositivos, muchos de ellos abiertos, escritorios remotos, es decir, el Windows de la gente diciendo soy Pepe y entra con el nombre de empresa para ataque de fuerza bruta y entrar en una empresa. Bueno, pues puedo decir los datos, están aquí. Se trataba de asustar, ¿no? Estamos hablando de ciberespionaje, ciberterrorismo, ciberguerra, etcétera. Y cada una de las cosas, en fin, en principio tiene poco que ver entre sí, más allá del hecho de que comparten la falta de seguridad en el mundo digital, ¿no? Esto plantea un problema a la hora de pensar en una regulación, no sé, global, ¿no? Habría que ir por ámbitos diferentes, ¿no? Cada uno de los ámbitos tiene una regulación distinta. En algunos casos sirven básicamente normas generales. En otras, como he dicho antes, el ciberdelito tiene una normativa específica y luego generalmente hay, digamos, unas cuestiones comunes, que es, por ejemplo, lo que intenta la normativa de la propia Unión Europea, muy específica, tanto en relación con temas penales como, sobre todo, una nueva directiva del año 2016 que entrará, digamos, el plazo máximo de entrada en vigor o de adaptación de nuestro derecho interno es el 9 de mayo del 18 y esa sí que establece obligaciones muy importantes para los Estados y también para los operadores privados de toda índole en cuanto a que tenemos que defendernos, porque lo que pasó, por ejemplo, en mayo, decía el centro de la OTAN de Tallinn, que se ocurrió era porque nos hemos descuidado en la seguridad, en poner los parches y las vulnerabilidades que tiene el sistema, incluso grandes empresas que no tenían la seguridad adecuada. También los propios proveedores de servicios no cumplen con sus obligaciones, o el mismo Microsoft o Apple no tienen los parches y los sistemas de seguridad adecuada, porque cuando ocurre un hecho, luego además los demandamos. Es decir, que a veces este tipo de situaciones le viene muy bien a grandes empresas. Que aumentará el control sobre los, empresas como Microsoft en este caso, para que sean responsables de la impunidad, digamos, que tienen ahora en este sentido.
puede haber sanciones e incluso pueden ser responsables, tener que hacerse cargo de indemnizaciones importantes si las vulnerabilidades que se han visto acaban produciendo daños importantes en las empresas o en los estados o en los particulares en definitiva, ¿no? Entonces cabe la posibilidad en ese tipo de acciones y por eso la directiva establece tanto obligaciones para los estados como para los privados, que además son empresas muy diversas las que acaban operando en Internet y que son responsables de nuestra seguridad, ¿no? Es decir, esas situaciones en las que se pueden producir fallas en Internet o sobre todo que se pueden producir daños importantes en la democracia, por ejemplo, el ciberespionaje. Es decir, fallos, sobre todo porque pueden hackear la democracia, como se ha demostrado en Estados Unidos, o el ciberespionaje económico, que lo ha habido durante muchos años y que además ahora vive la edad de oro. El espionaje vive ahora la edad de oro porque nunca ha habido tantas facilidades para espiar a los estados, para condicionar sus políticas económicas, incluso lo que opina el electorado. Es decir, el caso de Estados Unidos es muy claro, de hecho ya se está indagando con todo detalle la trazabilidad y lleva la trazabilidad clarísimamente hacia Rusia y sobre todo porque en ese caso acabó condicionando el ejercicio de la democracia. En Francia es verdad que no ha podido ser, y me gustaría decir un poco por qué. Es decir, hay unas condiciones para que el ciberespionaje político condicione, hackee nuestras democracias. Y es que, por un lado, es verdad que haya una fractura social importante, que haya además una situación de un gran enfrentamiento y también que el candidato, uno de los candidatos, se ofrezca a esa situación, se aproveche de esa situación. Y está claro, el señor Trump llegó a decir en plena campaña electoral, ¡viva Wikileaks! ¡Viva Wikileaks! Es decir, los que le habían espiado a su propio Estado decía que viva Wikileaks porque en ese momento le estaba favoreciendo. Mientras que en Francia, con el Macronazo, lo digo en el aspecto más entusiasta para Europa, para todos nosotros, la llegada de Macron a Francia, desde luego ha sido porque ahí, no es que trate de defender ni mucho menos, Dios me libre a la señora Le Pen, Dios me libre, pero es verdad que no se prestó a ese juego. Es decir, que el ciberespionaje político, condicionar la política de un país, también es porque hay en definitiva un quintacolumnista, hay alguien que se aprovecha de ese ciberespionaje. Y el económico es muy claro, es decir, es fuerte. De todas maneras, el espionaje, dado que antes hemos hablado de inflación de normas, el espionaje no tiene ninguna regulación internacional. Los Estados siempre se han negado a regular el espionaje. Otra cosa, internamente sí, el Código Penal Militar, claro que persigue al que vende a la patria en tiempos de guerra o en tiempos de paz, ¿no? Pero nunca tiene protección el espía internacional, es decir, no tiene ninguna regulación. En los convenios de Ginebra, el derecho de la Haya, en tiempos de guerra, el espía sabe muy bien que jamás va a ser un prisionero de guerra, va a tener el trato adecuado, sino que inmediatamente puede ser ejecutado. Es decir, en cierta medida es un héroe y, por tanto, nadie quiere regular el espionaje. Pero es curioso, ahora ya los estados sí que, sobre todo los estados que sufren mucho espionaje, ahora están diciendo que, hombre, que después de siglos ahora sería el momento adecuado, porque efectivamente está empezando a condicionar las decisiones económicas y también la vida política de los estados. Ahora todo el mundo de inteligencia artificial, los coches autotripulados, el Internet de las cosas, todo va a estar conectado, luego todo va a ser hackeable. O tenemos, y te lo pregunto, o tenemos la seguridad de que esas empresas al menos tienen la intención de no tener vulnerabilidades, o en manos de quién estamos. Estados que se quieren espiar y empresas que quieren no ser del todo seguras. Pregunto. Esa es muy buena pregunta. A ver, ¿por qué las empresas tienen programas informáticos que son hackeables? Son muchas las razones que puede haber detrás, ¿no? Yo creo que la principal de ellas, o una de las que más nos encontramos, es que evidentemente tú cuando diseñas un sistema informático lo diseñas con un propósito, con una finalidad. Tú diseñas WhatsApp, lo diseñas para intercambiar mensajería de textos, no se te va a ocurrir en un momento determinado que alguien decida grabar su voz y enviar la voz por WhatsApp. No está en principio pensado para eso, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que quien diseña una aplicación, quien pone encima de la mesa todos los supuestos de uso que va a tener esa aplicación, como mucho lo que espera es que la aplicación se comporte bien frente a esos supuestos de uso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el primer problema. ¿Alguien ha pensado en el diseño de la aplicación que alguien va a abusar de ella? No usarla, sino abusar de ella. Ese ya es el primer problema. Entonces, en la fase de desarrollo de aplicaciones, sin duda, hay que o tienen que intervenir cada vez más profesionales expertos que puedan abusar de esas aplicaciones antes de que las pongamos en producción, antes de que las saquemos a desarrollo. Eso es uno de los aspectos, yo creo, claves por los que hay vulnerabilidades. Y el segundo, yo diría, es que
Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros compramos un teléfono móvil, nos fijamos en un montón de características de ese teléfono móvil. La cámara que tiene, la disponibilidad de espacio que tiene, si tiene conectividad 4G, si es bonito. Nadie se cuestiona los mecanismos de seguridad que trae, es que nadie se los cuestiona. De hecho, hay estudios que dicen que la seguridad ocupa la posición, no sé, la octava o la novena entre las preocupaciones de un comprador. Y eso mismo está ocurriendo en el entorno empresarial. Un responsable de una aplicación, cuando está evaluando una aplicación, la está evaluando desde el punto de vista de la finalidad que lleva, ¿no? Entonces, también cuando las compramos no nos preocupamos por si son seguras o no. Y eso nos lleva a que quien tiene que producir eso lo tiene que producir de manera rápida para tener una oportunidad, una ventaja en el mercado, la tiene que producir también económica, barata, ¿no? Implementar seguridad resta capacidad de uso, resta facilidad de uso, es engorroso tener que meter una contraseña robusta, tener que meter un segundo factor de autenticación y nos lleva a que tampoco en muchos casos es una prioridad, ¿no? Entonces, esos dos factores yo creo, el que desarrolla, que no piensa en la seguridad y después el que tiene que comercializar, el que tiene que sacar partido, también ve la seguridad como un poco una barrera. Pero las empresas, ¿no?, sí tienen la intención de ser seguras. Las empresas, yo aspiro a que tengan la intención y trabajamos por ello. Pero si ves la última encuesta del CCN-CERT, cuando habla de cuánto invierte una empresa en que ya no sus programas, sino los usuarios, los empleados de esa empresa hagan un uso seguro de la información que manejan en el trabajo, el 80%, están los datos publicados en el último estudio que publica el CCN-CERT, el 80% de las empresas españolas no realizan ningún tipo de acción o realizan muy pocas acciones de sensibilizar, de comprometer a los usuarios finales con la seguridad, como para pedirle por encima a los desarrolladores que hagan aplicaciones seguras. Sí, hay una parte que a mí me resulta, no sé si decir, fascinante en todo esto, que es la llamada Internet oscura, y que la hemos visto en concreto, se nos ha contado, se nos ha hablado de ella, sobre todo a raíz de WannaCry. Porque WannaCry es una vulnerabilidad, no sé si podemos decir virus para no liarnos tanto, bueno, un virus que tiene la agencia de espionaje norteamericana NSA. Uno de los contratistas de esta agencia sufre una filtración y eso termina en esta Internet oscura, en este mercado en el que se compran y se venden virus informáticos. Pero seguramente Fernando lo va a contar mucho mejor. Bueno, de forma muy rápida. Y el WannaCry, ¿no? Ahí se dan varios factores, ¿no? WannaCry ha tenido el éxito que ha tenido porque es la combinación de dos cosas. Efectivamente, una vulnerabilidad de Windows, que ahora digo cómo fue, y asociada a un gusano que lo propagó por Internet en el mundo, aprovechando esa vulnerabilidad de servicios puestos en Internet. La novedad de WannaCry es que efectivamente hubo una asociación de hackers, de Shadow Brokers se llamaba, que robó ciberarmas, vulnerabilidades, a una compañía de Equation Group que estaba vinculada a la NSA americana. No se lo han robado a la NSA americana, se lo han robado a una empresa contratada, ¿no? Y eso eran lo que se llaman vulnerabilidades de día cero. Es agujeros, puertas, debilidades en los sistemas informáticos, muy diversas, que no son conocidas, que se las encuentra un programador, un hacker, hay mucha gente que va buscando eso porque se venden muy bien y entonces entra en un mercado en el cual lo puede vender a delincuentes o a los propios fabricantes para que lo arreglen o a gobiernos para que se lo guarden, etc. Y pasaba eso, que tenían guardadas una serie de vulnerabilidades. Esa agencia de hackers lo primero que hizo fue decirle a la NSA, oye, cómpramelas por $1 millón, y van a por dinero. Y como no tuvieron éxito, luego las pusieron en el mercado negro, que es lo que decías tú de Internet oscura, ¿no? Entonces, Internet, efectivamente, usando el símil ese de la punta de Internet, la punta del iceberg, perdón, lo que conocemos sería la punta, que es la parte de Internet que usamos la mayoría, que es la que está indexada en motores de búsqueda. Yo entro en un motor de Google, etcétera, y puedo encontrar servicios con búsqueda normal y me lo traduce a direcciones IP, etcétera, y me voy encontrando. Esa es la parte de Internet visible. Luego hay otra parte grande, cuantificada, pues como lo que no se ve del iceberg, que es lo que se llama la Internet profunda, que es lo que no es directamente accesible, pero que lo usamos todos. Si alguien usa BitTorrent o Ares, o las universidades cambian transferencia de ficheros, es todo lo que no está indexado, ¿no? Y una parte de esa Internet profunda que se usa para muchas cosas, para mercados, etcétera, es la Internet oscura, que es esa parte que se usa para, de una forma anónima, hacer intercambios de información y transacciones, algunas legales, la usan servicios de inteligencia,
empresas, etcétera, y otras ilegales, mercado negro, tráfico de armas, de órganos, todo lo que se quiera ahí. Entonces, el equivalente del mundo que conocemos, el eBay que usamos nosotros para comprar productos de primera mano y de segunda mano, existe en la Internet profunda y oscura. Y uno puede comprar ahí, que es otra de las grandes ventajas que hay ahora, ventajas en el sentido negativo, que el cibercrimen se ha convertido en un servicio. O sea, uno ya no necesita ser un hacker, uno compra lo que quiera. Ataques de negación de servicio, infiltración a empresas, es crimen como servicio. Y eso está disponible. Está disponible en todas las modalidades que vemos. Igual que en eBay uno compra un bolígrafo Bic por 150 € y te regalan una entrada para el concierto no sé qué, eso existe también en la Internet profunda. O sea, todo lo que vemos en el mundo real, traducido en el mundo físico abierto, traducido a la Internet profunda, se está dando. Y lo usan empresas, servicios de inteligencia y todo el mundo de cibercriminales. Hay una red en esa parte de Internet no indexada, Internet profunda, que se llama la red Tor. Es de Onion Router, es como una protección por capas para garantizar el anonimato. Entonces, todo lo que se hace por ahí es para garantizar el anonimato. Fue nacida de una comunidad científica que estaba preocupada por su privacidad, pero como todo aquí se puede usar para el bien, para garantizar la privacidad, y para el mal, y es para garantizar la privacidad de delincuentes, terroristas, etcétera, etcétera. A ver si eso explica. Esa Internet oscura no sale buscando en Google, ¿no? O sea... Esa no sale buscando en Google, pero sí que tiene sus buscadores, tiene sus herramientas parecidas, es entrar en ella. Y la gran diferencia es que antes era reservada a una comunidad muy técnica, muy científica, y ahora se ha popularizado. Igual que las herramientas de ataque se han popularizado y uno las encuentra, y es ensamblar cosas. WannaCry es el ensamblaje de varias piezas de código disponibles en Internet para el fin ese concreto. Y la amenaza que ha venido 2 semanas después, la semana pasada, es una variante mucho más sofisticada de WannaCry, mucho más peligrosa. Lo que pasa es que no ha tenido el eco mediático que ha tenido, pero era muchísimo más agresiva que WannaCry. ¿Se puede actuar sobre él? ¿Las legislaciones nacionales sirven para luchar con la que nos viene? Sí, pero aunque hubiera también normas internacionales, no facilitaría mucho más, normas específicas me refiero. Es decir, cuando ocurre ese tipo de actuaciones, digamos, de delincuencia ordinaria, de ciberdelincuencia, los mismos métodos que tenemos para exigirle a una persona responsabilidad, ya sea penal, ya sea, en este caso, civil. Y es, naturalmente, poner la demanda aquí al juez español y decir que el autor de la actuación está en Corea del Sur y, claro, dar el mayor número de datos, de indicios del delito al juez para que inicie los procedimientos internacionales de búsqueda del delincuente. Naturalmente que se podría hacer desde los tribunales españoles y reclamar mediante el procedimiento de extradición a esa persona, y que la podrían reclamar muchísimos, porque cuando se produce este tipo de ciberdelitos, las reglas de competencia, además de las clásicas de la nacionalidad del autor del delito, de la víctima, también es de los efectos en cualquier territorio, y por tanto se pueden poner demandas de extradición desde España, desde Francia, Estados Unidos, Reino Unido, todos aquellos que sufrieron las consecuencias de esa actuación delictiva. Lo que ocurre es que efectivamente no tiene tampoco mucho sentido esa llegada de peticiones de extradición desde muchos estados, y no me refiero por el estado, es decir, de muchos operadores privados, porque la mayoría de los que sufrieron daños no fueron operadores públicos, sino empresas privadas, básicamente, ¿no? Entonces, esas empresas privadas poniendo ese tipo de demandas. Se puede hacer, sí, pero operativo, funcional, lo veo poco. Y luego, además, claro, que te lo entreguen. Seguramente... ¿Hay que adaptar las legislaciones nacionales a lo que nos viene o no? No, es que, por ejemplo, también Corea lo puede perseguir, es decir, es que el autor del delito, si está en tu país, lo tienes que perseguir. Y además también porque los demás estados le pueden pedir a ese estado donde está el delincuente que, si no hace lo necesario, realmente está, en cierta medida, permitiendo que su territorio se utilice de manera perjudicial contra los intereses de otros estados. Es decir, que medios sí hay, razonamientos sí que hay. Lo que pasa es que yo creo que el primero que tiene la competencia es el que tiene el delincuente. Eso ha ocurrido siempre, sobre todo porque Corea del Sur tiene derecho a pedirle responsabilidad civil y, en su caso penal, a esa persona, primero ellos, y luego los demás nos pondremos en la fila si las penas que se le pusieran aquí fueran mayores a la puesta ya en Corea, ¿no? Es decir, hay acciones, lo que pasa es que no son fáciles, pero igual ocurre cuando una persona ha cometido un delito y se te marcha a Corea, es decir, lo tienes que buscar, y hay que buscarlo por procedimientos adecuados, ¿no? Me ha llamado la atención que lo que más abunda son, o digamos, el ciberespionaje industrial,
o el robo directamente, ¿no?, a empresas. Enumero algunos. En 2008, Heartland. Bueno, a cada uno, por cierto, le ponen un nombre, igual lo hace más interesante. El sistema de pago Heartland fue atacado. Los hackers se hicieron con más de 100 millones de números de tarjetas. Fue el mayor robo de datos del siglo XXI. Costó a la empresa unos 140 millones de dólares en indemnizaciones, además de un daño reputacional incalculable para una compañía cuyo lema era The Most Trusted Transactions, las transacciones más fiables. En este caso pillaron, por cierto, al hacker, que se llamaba Albert González, y fue condenado a 20 años de cárcel. Esto sería ciberdelincuencia sin más, ¿no? Aurora, 2010, ataque a gran número de compañías en Estados Unidos, entre ellas Google y Yahoo. La secretaria de Estado Hillary Clinton señaló directamente a China. Se considera el primer ejemplo de ataque industrial a gran escala. Luego, si queréis, matizáis lo que me he ido encontrando por ahí. Bueno, Citigroup afectó a más de 200.000 datos de los clientes del banco, números de cuenta, datos de contacto. El ataque supuso, esta es la cifra que encontró, me parece una barbaridad, pero vamos, 2.700 millones en pérdidas para el banco. No sé, un poco, ¿no? El ataque a Sony ese mismo año, 2011, los hackers se hicieron con 77 millones de cuentas de la PlayStation. Shamoon, 2012, ciberataque contra la petrolera saudí Aramco, dañó a 30.000 ordenadores. Octubre Rojo, que yo creo que es una mezcla, fue descubierto en 2013, habría estado operando desde 2007 sin ser detectado. Espionaje masivo de datos encriptados de instituciones gubernamentales, embajadas, centros de investigación, atribuido a Rusia. Dark Hotel. Durante años no fue detectado el ciberespionaje a decenas de altos ejecutivos de todo el mundo, en especial los de empresas de Japón, Taiwán, China, Rusia, Corea y Hong Kong. Les seguían por todo el mundo y tenían acceso a sus cuentas de correo, a sus datos, etc. En 2016, ataque al Banco Central de Bangladesh. Para cuando se quisieron enterar, los hackers ya habían robado 81 millones de dólares del Banco Central de este país. Entonces, parece que el ciberespionaje industrial o económico es el más lucrativo. Lo que me pregunto es si detrás de este ciberespionaje están otras empresas o están estados, organizaciones, digamos, paragubernamentales. Rubén y Fernando, vamos. Muchas de las respuestas las obtienes ahí. Dices, tardaron más de 4 años en ser detectados. Es decir, generalmente cuando es un grupo de cibercriminales lo que intenta hacer es maximizar el beneficio que saca del ataque. Evidentemente, para cometer un ataque de estas magnitudes necesitas mucha inversión, necesitas comprar este tipo de vulnerabilidades que comentabais antes en el mercado negro, implementar un ataque complejo para infiltrarte en la organización e ir explotando, ¿no? Entonces, los recursos necesarios para implementar ese ataque, evidentemente, o están a disposición de grandes grupos criminales que lo pueden financiar, o estados que buscan otro tipo de beneficios y también tienen, digamos, los recursos para poder ejecutarlo, ¿no? Y se distinguen por eso, se distinguen porque esta tipología de ataques intentan pasar desapercibidos durante mucho tiempo y o bien ganar mucho dinero, tener mucho beneficio económico o estar espiando y capturar mucha información. La diferencia frente, por ejemplo, un ataque terrorista, un ciberataque por un grupo terrorista, tiene justo la finalidad completamente distinta, ¿no? Que es o bien afectar a un servicio que genera un impacto para la población o generar daños y tener mucha repercusión mediática para, al mismo tiempo, aprovechar esa publicidad. Entonces, ahí ya nos da una pista del tipo de ataque, quién puede estar detrás, ¿no? Si está una banda criminal, busca dinero. Si lo que estamos buscando es información, espionaje, evidentemente el actor que está detrás es un Estado. Si lo que estamos buscando es otro tipo de daño, otro tipo de ataque, pues evidentemente estamos detrás de un grupo terrorista. Y por ese patrón los podemos categorizar muy bien. Incluido espionaje tecnológico, ¿no? Estaríamos hablando de estados. Efectivamente. Bueno, en el caso del espionaje tecnológico, aquí evidentemente podemos abrir muchos, pueden estar estados, pueden estar grandes empresas también detrás intentando averiguar y espiar y capturar información de la competencia, ¿no? Son muy conocidos las acciones que muchas veces se producen entre los dos grandes fabricantes aéreos, entre Boeing y Airbus, que generalmente pues parece que uno está, pero también es cierto que en ambos casos es como si los estados, entre comillas, pudieran estar detrás. Pero cuando hay precisamente esa búsqueda de información, esa labor de inteligencia que pretendes explotar para sacar una ventaja competitiva, evidentemente o está una empresa o está un estado, alguien que tiene
tiene una finalidad más, no voy a decir altruista, digo, no tan pegada al enriquecimiento o enriquecerse de manera ilícita. Bueno, me temo que tenemos que ir poniendo ya punto final a esta conversación. Yo soy muy de conclusiones. Como sea así de simple, si me llevo algo a casa, pues mejor. Después de hablar con tres expertos como vosotros, que sabéis tanto de lo que estamos hablando, ¿no? Al final, no sé, ayúdame, abro aquí la pregunta para quien quiera contestar. Empiezo, Fernando, por ti, pero al final estamos en el debate clásico de seguridad frente a intimidad, ¿no? Es de lo que hemos hablado cuando hablábamos de SMS y mensajería instantánea, lo que hablamos de ciberespionaje o de ciberguerra o ciberdelincuencia. Hablamos de cuánto estamos dispuestos a dar como ciudadanos de nuestra intimidad para que nos garanticen la seguridad. Y es una conclusión mía, pero no sé si estoy equivocado, a lo mejor veo aquí un poco de hipocresía. Es decir, si nos preguntan a nosotros a mano alzada cuántos de nosotros estamos dispuestos a ceder parcelas de nuestra intimidad, diremos no, de ninguna manera. Pero sin embargo, si os digo cuántos de vosotros tenéis cerradas las opciones de Google Maps para que espíe en qué lugares habéis estado y cuánto tiempo en el día de hoy, probablemente ninguno o muy pocos hayan tomado la precaución de cerrarlo. ¿Cómo resolvemos esta tensión? Sí, realmente el dilema, efectivamente, privacidad lo podríamos sustituir incluso por libertad. Y el dilema permanente en la sociedad de derecho y en las sociedades democráticas es el equilibrio entre libertad y seguridad. Porque la seguridad es la precondición para que haya libertad, en cualquiera de las facetas. Entonces, efectivamente, como dices, hay una cierta, yo no digo hipocresía, pero sí un cierto infantilismo en cómo estamos tratando el mundo cibernético. Una prueba que hacemos en charlas de concienciación es, después de hablar de lo que se habla, pues durante la charla tenemos un dispositivo que mira cuántos teléfonos móviles aquí llevan la wifi abierta. Y entonces, solo por llevar la wifi abierta al teléfono, capturamos todas las wifis a las que se ha conectado ese teléfono. ¿Solo por llevarla abierta? Solo por llevarla abierta, porque el teléfono va declarando las que tiene. Dice, estás ahí, estás ahí. Entonces, solo hay que coger y decir, soy la wifi Starbucks o McDonald's o todas las que queráis, y el teléfono automáticamente se conecta a ella sin el usuario saberlo, y todos los servicios que tenga, que se refrescan, búscame el correo, pues estás lanzando, oye, soy Pepe y esta es mi contraseña de correo, conéctame a no sé qué, todo eso queda grabado. Esa es una forma de ataque a directivos y a empresas muy fácil, con falsos puntos de Internet. Es así de fácil. A través de ahí, como normalmente llevamos el dispositivo con cuentas de empresa, puedo entrar en la empresa. En cuanto entro en la empresa, suplantando a esa persona, pues si tengo suerte y tiene privilegios de administrador, me muevo libremente por la red, miro carpetas, filtro lo que sea, tal cual. Si no, pues busco hasta que encuentro un administrador. O sea, que nosotros mismos tenemos ese infantilismo cierto, ¿no? Libertad, privacidad, seguridad. Deberíamos ser capaces de trasladar lo que hacemos en el mundo físico al mundo de Internet y asumir las consecuencias, porque si no tendremos ese gran problema. Por suerte vivimos una sociedad de Estado de Derecho y igual que yo veo a un policía en la calle que tiene un arma de fuego y estoy tranquilo porque está ahí para detener a un yihadista que viene con un cuchillo y no tengo miedo de que me vaya a pegar un tiro, pues debería ser capaz la legislación y la propia conciencia ciudadana decir, caramba, tengo garantes. Es decir, cuando voy a una carretera, una cámara de tráfico, pues es para ver a un vándalo que me pone en peligro o detectar un accidente en el túnel y pararme. Se podría usar para ver con quién voy, espiarme y chantajearme, pero tengo la tranquilidad de que no es así. Y si alguien se excede, hay reglas y códigos, etcétera, para exigirlo. Deberíamos ser capaces de trasladar eso. ¿Y qué falla aquí? ¿Que no somos capaces de comunicarle a la gente? ¿O que parece que hay un salto? Es decir, por un lado, hay un de estos ciberataques que José Luis nos contaba hace un instante, los dos últimos han escandalizado al mundo. Pero, sin embargo, le damos, cada vez que aceptamos las condiciones simplemente de las cookies, estás aceptando que has matado a Manolete. Es que la pregunta que me he hecho preparando este coloquio es si realmente a alguien le interesa la ciberseguridad. Nosotros ofrecemos los datos gratis. Hace un momento veíamos cómo a las empresas que fabrican el software, pues en principio no tienen muchos incentivos para eternizarse preparando un programa renovado que tenga el mínimo de virus, mejor lanzarlo y ya sacaremos otro, con lo cual el incentivo para que se preocupen al máximo de la ciberseguridad no es muy alto. Pero es que a los gobiernos yo creo que también se enfrentan, Araceli, a incentivos contradictorios. Por un lado,
en teoría quieren una fuerte seguridad porque los ataques afectan a sus ciudadanos y a sus propias instituciones, pero por otro lado los ordenadores pueden utilizarse como herramientas de vigilancia, control, espionaje y por tanto tampoco les interesa que sean absolutamente cerrados, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si hay muchos incentivos para que se avance en, digamos, en el control de la ciberseguridad. De todas maneras, también es que la conciencia de los Estados varía de unos a otros. Por ejemplo, uno de los países que más se han preocupado, curiosamente, por controlar la seguridad de Internet, no por el motivo que nos une esta tarde aquí, es, por ejemplo, Rusia y China. Ya desde el siglo pasado, desde 1990 y tantos, llevan pidiendo constantemente un código para controlar la información que se da por Internet. Es decir, que también, en muchos casos, cuando algunos Estados se preocupan, es para limitar la libertad de información, también para controlar a su propia población y las propias políticas y las críticas hacia sus propias políticas. Luego también preocupa naturalmente el que pueda haber, por tanto, violación de derechos fundamentales desde algunos países como consecuencia de esa preocupación que hay que tener por la seguridad en Internet. Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Y luego nuestros sistemas, por el contrario, sí que están últimamente cada vez más preocupados, pero no hay, si acaso, la suficiente cooperación entre los Estados, ya digamos occidentales, para concienciar a la población y a las empresas de la importancia de la ciberseguridad, sobre todo porque es el espacio más crítico de todos. Es decir, es muy difícil que se produzcan ataques y produzcan daños hoy de ataques por mar, tierra, aire, etcétera. Pero los ataques a la sociedad, a las infraestructuras críticas, a la propia seguridad, clarísima, es a través de Internet. Y sin duda mucho queda por hacer por parte de los Estados para concienciar a la población y especialmente a las empresas y sobre todo aquellas que nos venden los servicios para que sean mucho más exigentes con los mecanismos y que no tengan tantas fallas de vulnerabilidad. Por acabar esta última ronda, es que Araceli me está dando una idea. Claro, a las empresas sí les puede interesar acabar con estas vulnerabilidades. Estaba pensando en los coches autotripulados. Dentro de muy pocos años, nos hablan de que en 4 años ya están aquí. Si un hacker pudiera entrar en el software de todos los vehículos que están en movimiento en un país determinado, podría directamente crear un caos, vamos, ganar cualquier guerra. Es decir, la empresa que va a poner en marcha esos vehículos necesita garantizar a los usuarios la seguridad. ¿Puede venir de la empresa privada la seguridad? En muchos, vamos, sin ninguna duda. Yo creo que sin ninguna duda, ¿eh? Y sobre todo en casos en los que estamos en plena transformación digital. Es decir, yo creo que todos coincidimos que estamos en la cuarta revolución industrial, en plena transformación digital, ¿no? ¿Alguien se imaginaría un banco hoy en día que tiene una estrategia de transformación digital que no considerase la ciberseguridad como un elemento clave en el despliegue de su estrategia? Es decir, es que el dinero hoy, y cada vez más vamos al dinero electrónico, a la transferencia electrónica, ¿no? Pues con los coches ocurre lo mismo. Hoy tú no te comprarías un coche que no tiene airbag, o no te comprarías un coche que sabes que tiene problemas con equipamiento básico de seguridad, como pueden ser los frenos o como pueda ser otro tipo de elementos, entre comillas, pasivos, ¿no? Los amortiguadores. No, bueno, unos caballos de más a lo mejor sí te lo plantearías, ¿no? Pues yo creo que como consumidores que somos obligaremos a las empresas a que esto nos lo tengan que dar, porque va a ser un elemento clave a la hora de tomar la decisión, ¿no? Entonces, si un coche no es seguro, si un coche no está suficientemente probado, si el fabricante no ha demostrado la diligencia suficiente para poner en el mercado un producto que es seguro, evidentemente no lo comprarías. Te pongo otro ejemplo que yo creo que es muy fácil de entender. Cada vez vamos a juguetes que compramos para nuestros hijos que tienen, vamos, más capacidad de interconectividad que el móvil que llevamos encima, que graban a nuestros hijos, que aprenden del comportamiento de nuestros hijos, que tienen pequeñas capacidades de inteligencia artificial para hacer retos a ellos y que para mantenerse actualizados en contenidos se conectan a Internet y se actualizan y comparten esa información y de lo que han aprendido en el entorno de nuestros hijos están intentando mejorar precisamente el producto. Cuando hablamos de seguridad en los juguetes estamos pensando en un trozo que se desprende, que se lo trague el niño, que le pueda generar un daño físico, que se pueda dar un golpe con él. No estamos pensando en que le puedes poner otro tipo de riesgos. Pues llegará un momento en que cuando vayamos a comprar un juguete pensaremos, oye, cuando este juguete es seguro, ¿qué riesgos, qué puertas está abriendo que me generan o digamos que me disparan esa idea de decir, no lo voy a comprar. El coche autotripulado no lo voy a comprar. Por ilustrar este mismo... Os animáis al final, ¿no?
Perdón. Tras este mismo ejemplo de los juguetes, en la última conferencia de hackers que hubo en Holanda, un chico norteamericano de 15 años hackeó un oso de peluche con webcam y los propios usuarios desde la sala podían espiar a través del oso lo que se estaba haciendo. Y era un chico de 15 años. En esa línea, decía antes que Internet se ha transformado poco, realmente. Muchos dicen que la gran revolución de Internet viene precisamente ahora con la Internet de las cosas. De manera que las estadísticas varían mucho, pero en 2020 cada persona del mundo tendrá de media entre 3 y 6 aparatos conectados dependientes de él. Y la comunicación de máquina a máquina será mayor que la comunicación entre humanos. En esa línea, aparte de lo que se ve, es de mucha preocupación el ataque dentro de esa Internet de las cosas a los sistemas de control industrial y a las infraestructuras críticas. Es decir, las centrales nucleares, los sistemas de distribución eléctrica, los sistemas de agua, los ferrocarriles, el transporte. Todo eso está manejado por sistemas de control industrial, muchos muy antiguos, muchos no se han actualizado porque si funciona no lo toques, no vas a invertir, no te vas a arriesgar, etcétera, que están muy sujetos a ataques. De hecho, el ransomware, que estamos hablando de él, de los sectores que más ha afectado es el energético. Y no se habla mucho, pero la pobre Ucrania lleva 3 inviernos seguidos que en diciembre le apagan totalmente su red. Y se están haciendo... Son los rusos. No, es que aquí frente a lo que dice Araceli... Esto sería guerra ya, claramente, ¿no? Bueno, se podría hablar mucho, pero lo cierto es que es muy sofisticado y, de hecho, el mes pasado ha salido ya una auténtica navaja suiza de ataques a redes de distribución eléctrica, fácilmente aplicable a gas, a agua, etcétera, etcétera, muy sofisticada. Se llama Crash Override, se puede buscar en Internet, y mejora mucho los 2 años que ha tenido Ucrania de apagones tremendos, de Black Energy, otra especie de multi-herramienta para a medida destrozar las redes de distribución eléctrica. Hay un documental americano, sensacionalista, no merece mucho la pena, pero sí ilustra muy bien, que se llama American Blackout, que es la hipótesis de un apagón general en Estados Unidos por un ciberataque de 10 días. Y aquello parece la serie esta de los muertos vivientes, ¿no? Porque claro, se para todo, ¿no? Y eso está pasando ya, y los países están muy preocupados por eso, ¿no? Pues muchas gracias, Fernando, Araceli y Rubén, por participar en este coloquio tan interesante de Alumni Universidad de Salamanca. Gracias a ustedes por su atención y esperemos que salgan de aquí un poco más concienciados de los riesgos que hay cada vez que le dan acepto a cualquier aplicación en Internet o cada vez que envían un WhatsApp o cualquier tipo de correo. Como decían en aquella serie, creo que estoy parafraseando, alguien nos está vigilando ahí fuera.